Agradezco profundamente este nuevo amanecer, porque siento en mí la certeza de que el amor de Dios me sostiene. Cada mañana, al abrir mis ojos, experimento la oportunidad de empezar de nuevo, dejando atrás los errores cometidos, y recordando que su misericordia y sus bendiciones se renuevan. A lo largo de mi vida, he comprendido la importancia de reconocer que no estoy solo, que el Creador vela constantemente por mis necesidades, y aunque los temores de la vida puedan desalentarme, sé que su mano protectora está sobre mí. Elevo mis pensamientos para dar gracias, ya que con frecuencia olvido que cada instante es un regalo. La salud que tengo, por ejemplo, no siempre la valoro hasta que la enfermedad o el cansancio tocan mi puerta. Pero al reflexionar detenidamente, descubro que puedo respirar, que mis sentidos funcionan, que mi cuerpo se mueve, y comprendo cuán inmensos son los dones que he recibido sin darme plena cuenta. El alimento que disfruto a diario, la forma en que lo comparto con mi familia o con mis seres queridos, es una muestra evidente de su generosa provisión. Mi corazón rebosa gratitud cuando me detengo a contemplar la naturaleza, el cielo que anuncia la obra de sus manos, la melodía que cantan las aves, la tierra que produce frutos con los cuales mi familia y yo nos sostenemos. Nada de esto sucede por casualidad. La maravilla que me rodea cada día forma parte de un plan perfecto. A veces, en medio de la rutina, olvidamos que hasta el canto de un pájaro puede recordarnos la cercanía divina y la posibilidad de una vida renovada. He pasado noches en vela, preocupado por cuestiones económicas, por las relaciones con mis seres queridos o por enfermedades que parecen no tener solución. Sin embargo, en esos momentos, la fe me sostiene, pues la Escritura y las experiencias personales me han enseñado que no estoy luchando solo contra gigantes imposibles de vencer. Al cerrar los ojos en las horas de oscuridad, con mi mente cansada y mi corazón ansioso, pido al Señor que me conceda un sueño reparador. Al despertar, descubro una vez más su fidelidad. No he sido consumido por los problemas. Su gracia me ha sostenido y me concede la alegría de un nuevo amanecer. Durante el día, a veces, me expongo a peligros visibles e invisibles. El mundo está lleno de situaciones de riesgo, de presiones laborales, de retos, tentaciones y circunstancias que me superan. En cada paso que doy, confío en la guía y en la protección divina. Recuerdo que no debo actuar siempre por mis propias fuerzas, pues eso solo conduce a cargas insostenibles. Cuando reconozco mis limitaciones y me acerco a Dios en oración, encuentro un alivio indescriptible. Si deposito mis cargas y preocupaciones a sus pies, la ansiedad disminuye. Me doy cuenta de que su mano poderosa conduce mi historia de manera más sabia de lo que yo jamás podría planear. En ese mismo sentido, ofrezco oraciones también por la familia, porque son las personas cercanas que más amo y que comparten conmigo alegrías y desventuras. Les pido a todos que reflexionen sobre la importancia de cubrir con oración a los seres queridos, sabiendo que la voluntad de Dios es buena y que cada uno de mis parientes puede ser bendecido y protegido. Cuando se acerca una dificultad, la comunión familiar y el sostén mutuo nos permiten salir adelante con fortaleza, confiando en que el Señor es el guardián y proveedor de nuestro hogar. He aprendido que existe una forma de orar, no solo para exigir o pedir,
sino para agradecer primero y para glorificar al Creador por todo lo que ya ha hecho. En el trajín diario, a menudo inicio mis días buscando favores y soluciones inmediatas para mis problemas, sin pararme a agradecer. No obstante, la Escritura revela la importancia de presentarnos ante Él con acción de gracias, incluso cuando los retos parecen insuperables. Dar gracias no es un acto de ignorar la realidad, sino de reconocer que el Padre Celestial sigue obrando, aunque yo no vea la respuesta inmediatamente. Muchas veces tengo la tendencia a quejarme por no recibir lo que considero necesario, o por ver que mis planes no marchan según mi voluntad. Pero luego entiendo que Dios, con sabiduría infinita, me dice que confíe, porque sus planes para quienes lo aman son planes de bien. Pude darme cuenta de ello cuando he enfrentado enfermedades. Al principio me parecían incomprensibles, pero con el paso del tiempo comprendí que me sirvieron para fortalecerme, aprender humildad y valorar con mayor intensidad cada día de salud y cada momento con mi familia. La vida con fe no significa que no existan pruebas o dolores profundos. El mismo Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, nos recuerda que confiemos, pues Él ha vencido. Así, el sufrimiento que vivimos temporalmente adquiere otro matiz al comprender que la victoria final está en sus manos. Parte de ese entendimiento consiste en aprender a descansar en su protección, depositando en Él las aflicciones que cargamos. Al igual que un niño que se siente seguro en los brazos de su padre, podemos experimentar esa serenidad en medio de la incertidumbre. He reflexionado también sobre el significado de la prosperidad, ya que el mundo a veces nos enseña que ser próspero consiste únicamente en tener abundancia material. Sin embargo, cuando leo pasajes que hablan de la prosperidad bíblica, entiendo que es un concepto mucho más amplio. La verdadera prosperidad incluye la salud del cuerpo, la paz mental, la armonía familiar, la capacidad de perdonar y de amar sin medida, de ayudar a quien lo necesita y de crecer como persona en virtud y compasión. La prosperidad genuina está ligada, en realidad, a la presencia de Dios en mi vida y a la disposición de mi corazón para cumplir su voluntad. Cada nuevo día presenta oportunidades de poner en práctica todo lo que he aprendido. Por ejemplo, si deseo una familia fuerte y unida, debo orar por mis hijos, mi pareja y mis amigos, y esforzarme por ser ejemplo de paciencia, de perdón y de generosidad. Debo, asimismo, acercarme a los demás con la convicción de que cada encuentro es un momento para sembrar algo bueno en su vida. Dejar de lado el egoísmo y la ansiedad para interesarme en sus necesidades me ayuda a expandir mi propia capacidad de amar. Si estoy buscando progreso en mis proyectos laborales o financieros, reconozco que debo poner mi trabajo en manos de Dios, sin dejar de esforzarme y de aprender día a día. La pereza, la negligencia y la irresponsabilidad no son compatibles con una vida bendecida, pues hasta la hormiga, sin tener un capitán, guarda en el verano su alimento y en la cosecha prepara su sustento. Comprendo entonces que el Señor quiere bendecirme, pero también me llama a ser diligente, a administrar con prudencia los recursos y a compartir con el necesitado, demostrando así que reconozco que todo viene de Él. He escuchado en repetidas ocasiones que las crisis representan oportunidades de crecimiento,
y ese crecimiento se vuelve más fácil de asumir con la fortaleza que procede del cielo. Los problemas, las enfermedades y las tristezas ya no son estorbos insalvables. Se convierten, en cambio, en escalones que me llevan a una fe más madura y a una dependencia mayor. De esa forma, me acerco con sinceridad al Señor para exponer mis heridas, mis caídas y mis debilidades, con la confianza de que Él me restaura. La humildad que nace de la oración me lleva a evitar la soberbia y a no apoyarme únicamente en mis fuerzas. En cada nuevo inicio, aprovecho la mañana para buscar la reconciliación con Dios y con quienes me rodean. Es un momento simbólico que me recuerda a la resurrección de Cristo, quien, al amanecer, trajo esperanza de vida nueva. Sus ejemplos de amor y servicio me incitan a ser compasivo, a interesarme sinceramente por los enfermos, los necesitados y todos aquellos que llevan una carga emocional o espiritual. Y, aunque no siempre puedo hacer grandes cosas, un simple acto de bondad puede significar el alivio que otro ser humano anhela. A medida que transcurre el día, la oración se hace más necesaria. Si en la mañana la practico para agradecer y encomendar mis labores, hacia el mediodía quizá necesite volver a encontrar mi centro. En medio de las presiones de la jornada, puedo dedicar un tiempo breve para pedir paciencia, para tomar decisiones acertadas o para rogar por un compañero que se encuentra en aprietos. Este hábito de orar en todo momento me permite tener el corazón dispuesto a la misericordia y no a la ira, a buscar la solución y no el conflicto. Por la tarde, cuando el cansancio va minando mis fuerzas, elevo nuevamente mis pensamientos para pedir que el Señor renueve mi ánimo y me permita ver con ojos de fe lo que parece imposible. Recuerdo, con la mente y el corazón, que no hay circunstancia demasiado oscura cuando la luz divina se hace presente. Y aunque la agitación de la rutina tenga la intención de robar mi paz, me refugio en la certeza de saber que aquel que me ama me protegerá y acompañará hasta el anochecer. Llega la noche y, antes de descansar, reflexiono sobre todo lo acontecido. Me gusta evaluar los detalles de la jornada, las palabras dichas, las oportunidades que surgieron y los momentos donde experimenté la gracia y también los desafíos. Pido perdón por mis fallas y renuevo mi determinación de mejorar al día siguiente. Comprendo que la vida es un caminar continuo y que cada día es un paso más hacia la meta final, que es permanecer para siempre con Dios. En ocasiones, el temor más grande que experimento es la duda de no saber si seré capaz de perseverar. Sin embargo, me alienta la promesa de que su Espíritu Santo es mi guía y me da sabiduría. No tengo que caminar solo, pues quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Es un mensaje de seguridad que me impulsa y me da esperanza. De hecho, en la Escritura se narra cómo héroes de la fe superaron grandes pruebas porque tenían la certeza de que el Señor estaba con ellos. Esa misma certeza deseo cultivar. La comunión diaria, el estudio y la meditación en los pasajes bíblicos me ayudan a entender que la palabra de Dios es lámpara que alumbra mi camino. Cuando descuido la lectura y la oración, mi mente se inunda de pensamientos negativos. Entretanto, si vuelvo los ojos a la Biblia y a la intimidad con el Creador, mi ser se refresca. Percibo su consejo,
su admonición y su invitación a vivir con mayor entrega y a alinear mis actos con mis palabras de fe. Muchas veces, también, mis oraciones van dirigidas a la restauración de mi corazón. Reconozco que guardo rencores, tristezas pasadas o dolores que no he sabido soltar. Por eso, en la mañana o en la noche, pido la gracia de perdonar a quienes me han causado daño. Ese perdón sana y libera, no solo a la persona que me lastimó, sino sobre todo a mí mismo. De nada sirve decir que sigo la fe, si mi corazón está lleno de resentimiento. Recuerdo palabras que señalan que, del mismo modo que somos perdonados, debemos también perdonar. De este modo, encuentro descanso para mi alma y una paz que supera la que podría dar cualquier solución humana. El amor que recibo se refleja, además, en mi relación con mis enemigos o con aquellos que, por alguna razón, me han hecho mal. Pedir por mis adversarios me resulta un acto de profunda humildad. Me cuesta desear que Dios los bendiga, pero sé que es el camino correcto para no albergar resentimientos y para imitar al Maestro, quien incluso en la cruz rogó por quienes le clavaban. Quizá esta sea una de las enseñanzas más difíciles: orar por quienes se portan mal conmigo. Sin embargo, esa actitud me libera de la amargura y me hace comprender que toda persona tiene la posibilidad de cambiar. A lo largo de mis reflexiones, también recuerdo la importancia de la reconciliación con uno mismo. A veces, el peor enemigo soy yo, cuando me juzgo con crueldad, o cuando me niego a aceptar el perdón que me es ofrecido. La culpa puede convertirse en una losa pesada. Pero, paso a paso, aprendo que al arrepentirme sinceramente y confesar mi error, soy liberado de la cadena que me ata al pasado. Entonces, el Padre Celestial me recuerda que no hay pecado que su amor no pueda alcanzar. Asirme de ese amor me da la valentía para proseguir sin dejarme hundir por las culpas de ayer. Asimismo, me ayuda mucho a abrazar la esperanza. Si no la tuviera, caería en la desesperación. Por ello, me aferro a la creencia de que cada situación adversa puede convertirse en un testimonio de la bondad divina. Me animo, pues, a contemplar la historia de mi vida para ver dónde actuó la gracia en el pasado. Cuántas veces pareció imposible salir de cierto problema y de pronto se abrió un camino. Estas vivencias me hacen más seguro de que, aunque atraviese un valle oscuro, me esperan aguas tranquilas más adelante. La gratitud también es un hilo conductor en mis meditaciones. Cuando agradezco, no solo confirmo que reconozco la mano de Dios en mis actividades diarias, sino que también refuerzo la visión de que Él es la fuente de lo bueno. En lugar de quejarme por lo que no tengo, agradezco lo que sí poseo: la familia que me ama, un lugar donde vivir, la comida en mi mesa, la vista para admirar el paisaje. Cuando me posiciono en este estado de reconocimiento, mi perspectiva cambia, y las quejas pierden fuerza. Surgen en mí nuevos deseos de servir, de compartir y de bendecir a otros con lo que se me ha dado. En ocasiones, al orar, encuentro una paz tan profunda que me doy cuenta de que ninguna palabra sobra ni falta. Simplemente permanezco en silencio, dejando que el susurro del Espíritu Santo aliente mi corazón. Ese silencio orante es un regalo que no tiene comparación, pues me reconecta con la fuente de la vida y del amor.
En esta quietud, descubro que las respuestas que busco no siempre son verbales. A veces son sensaciones internas de consuelo, de claridad, o sencillamente la certeza de que debo esperar el momento oportuno. Al progresar en mi fe, llego a un punto en el que oro no solo por mí, sino por quienes sufren. Pienso en los enfermos, en los que están hospitalizados, en quienes no pueden valerse por sí mismos, en quienes se angustian por la falta de trabajo o por la soledad. Empiezo a sentir el deseo de que Dios se manifieste en sus vidas, de que sean reconfortados y sostenidos. Y comprendo que, además de orar, a menudo puedo hacer algo práctico. Una palabra amable, un gesto de ayuda, una visita, un mensaje de aliento. De esa forma, mi oración se convierte en acción, y mi acción se convierte en compasión. Entiendo cada vez mejor que la solidaridad forma parte del llamado divino. Así como el pan y los peces se multiplicaron para saciar a miles, estoy convencido de que la generosidad y la mano extendida pueden ser pequeños milagros en la vida de otros. No obstante, para multiplicar esas obras, debo primero recibir con humildad lo que el Señor tiene para darme. Si me acerco con las manos llenas de orgullo y autosuficiencia, me pierdo de las bendiciones que solo Él puede otorgar. Por eso, cada mañana, me vacío de rencores, preocupaciones y altivez, y clamo por la gracia que lo llena todo. El perdón a mí mismo y a los demás es un proceso continuo. Cada día aparecen sentimientos, recuerdos o situaciones que reviven heridas. Al enfrentarlos, decido no alimentar esos rencores, sino confiarlos al poder sanador de Dios. A veces, esto toma tiempo. Las cicatrices emocionales no se borran de la noche a la mañana. Sin embargo, con perseverancia y oración, noto que mi corazón se hace más flexible y comprensivo. He aprendido, además, a dar testimonio de los milagros que ocurren cuando uno vive en fe y compromiso. Es impresionante ver cómo, en momentos de escasez, surge la provisión inesperada. En ocasiones, un amigo, un familiar o incluso alguien desconocido se convierte en instrumento de ayuda. Me doy cuenta de que no es pura casualidad, sino la mano divina que se vale de personas compasivas. Eso me motiva a ser también canal de bendición para quien se halle en necesidad. Cuando observo el transcurso de mis días, advierto que no todo lo que anhelo se cumple. A veces, mis planes no coinciden con el tiempo de Dios o con su voluntad. Quizá me empeñe en algo que no me conviene, y allí aparece la frustración. Pero con paciencia y humildad, descubro más tarde que las puertas cerradas evitaban que tropezara con cosas perjudiciales. Y cuando finalmente vislumbro la oportunidad correcta, me maravillo al ver cómo cada pieza encaja a la perfección, como si una mano invisible hubiera estado dirigiendo todo desde el principio. Siento que el Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, me ofrece agilidad de pensamiento para interpretarlo todo en clave de fe. Aunque surjan voces que me invitan a la desesperanza, la presencia divina me recuerda que la vida es un regalo. Este regalo necesita de mi corresponsabilidad, de mi trabajo honesto y constante, de mi oración sincera y de mi disposición a servir con amor. De esta manera, voy transformando no solo mi interior, sino también el ambiente que me rodea. El llamado a la confianza se fundamenta en el hecho de que Dios es más grande que mis problemas.
Cuando la angustia quiere sofocarme, repito en silencio que nada es imposible para aquel que me ama. La ayuda divina no siempre es inmediata, ni ocurre del modo que yo espero, pero al final descubro que resultó ser la mejor respuesta. A veces su protección me libra de una calamidad. Otras veces su mano me enseña a resistir la adversidad y a salir fortalecido. Esto me confirma que la gracia no consiste en vivir sin problemas, sino en enfrentar el mundo con la fuerza que proviene de la fe. Hablo a menudo con personas que atraviesan crisis matrimoniales, problemas familiares, conflictos con sus hijos o desafíos laborales, y todos, en algún momento, sienten que ya no pueden más. Sin embargo, cuando juntos elevamos el corazón en oración, y nos animamos a creer que el amor de Dios supera cualquier dificultad, un rayo de esperanza ilumina la oscuridad. Es un consuelo inmenso sabernos sostenidos por el mismo Creador del universo. A lo largo de este caminar, la Eucaristía para quien la practique, la lectura bíblica y la oración personal constituyen el alimento que fortalece el espíritu. Descubrir en la palabra un mensaje vivo e inspirador me lleva a comprender que no es un texto antiguo y lejano, sino la voz que me habla hoy con ternura y desafío. Me invita a ser mejor padre, madre, hijo, hermano, ciudadano, creyente. Y, poco a poco, mi vida se alinea con valores como la justicia, la caridad y la mansedumbre. Si tengo preocupaciones financieras, recuerdo que todo lo que poseo en realidad le pertenece a Él. Que soy un administrador temporal de esos bienes que me han sido confiados, y que debo usarlos para mi sustento, el de mi familia, y para compartir con otros. Ese cambio de mentalidad me libera de la ansiedad de pensar que todo depende de mí y de mi capacidad. Me llama a esforzarme, a capacitarme y a trabajar con pasión, pero siempre reconociendo que la fuente última de la provisión es divina. Cuando me observo en el espejo, me doy cuenta de cuántas veces me he rendido, o he perdido la alegría por la presión de las circunstancias. No obstante, hoy decido levantar mi cabeza y decir: Señor, confío en ti, tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi escudo. Me aferro a la verdad de que mi identidad no se basa en los fracasos o éxitos terrenales, sino en el amor que aquel que me creó me profesa. Incluso si todo a mi alrededor se desmoronara, el amor de Dios permanece. Este amor me impulsa también a reconocer mis errores de forma sincera, a pedir perdón a quien lastimé, a restituir, si es posible. Así como el sol sale cada día, la oportunidad de enmendarme se renueva. Al hacerlo, mi conciencia recobra la paz y mi ser experimenta la libertad que otorga la reconciliación genuina. Entonces comprendo la hermosura de la palabra gracia, que significa regalo inmerecido, un favor que no puedo comprar y que sin embargo el Creador me ofrece. La vida plena que anhelo está ligada a la presencia y al gobierno divino en mi día a día, y no a las influencias del mundo que me presionan a vivir de espaldas a los principios de la fe. Reconozco, con humildad, que no siempre hago lo correcto y que a veces busco mi propio interés. Pero cada lectura, cada reflexión y cada momento de encuentro con Él me ayudan a seguir dando pasos hacia la integridad y la bondad. Quiero continuar orando cada mañana, al mediodía y por la noche, sabiendo que no es un ritual vacío,
sino un encuentro real con aquel que me ama de forma incondicional. Estas oraciones se transforman en un escudo y una fuente de inspiración para mi conducta. Además, me uno en oración con quienes sufren, con quienes no tienen voz, con quienes ignoran que existe un Dios compasivo que los espera con los brazos abiertos. El propósito de estas palabras unificadas es alentar a todo aquel que las lea a descubrir, en la sencillez de la vida, la grandeza del amor divino. No hace falta ser una persona perfecta ni impecable, sino un corazón que se abra a la posibilidad de ser transformado. Una simple plegaria, con palabras sinceras, puede encender una llama de esperanza que cambie el curso de las cosas. A lo largo de este texto hemos evocado la gratitud al despertar, la fortaleza para encarar los problemas, la sinceridad en la búsqueda del perdón y la solidaridad con los más vulnerables. También hemos hablado de la confianza en la provisión diaria, el anhelo por la sanidad física y emocional, y la humildad de sabernos necesitados de la presencia divina. Todo ello configura la base de un caminar en fe que, según la enseñanza bíblica, conduce a la plenitud. Cada uno puede continuar desarrollando su propia relación con el Creador según su tradición, su cultura y su entendimiento. Lo importante es no apartarse de la verdad esencial. Dios ama con un amor sin fronteras a cada ser humano y tiene planes de bien. Al unirnos a su voluntad, encontramos dirección para cada aspecto de nuestra vida. Al permitirle obrar, somos testigos de milagros, de reconciliaciones y de avances que jamás hubiéramos logrado con nuestras solas fuerzas. En el silencio de la noche, cuando aparto por fin los afanes y puedo dedicar unos minutos a la contemplación, siento que mis esfuerzos de amar y servir al prójimo no son en vano. Siento que cada paso que doy me acerca un poco más a la auténtica felicidad, que no depende de tenerlo todo, sino de vivir en armonía con el Creador, conmigo mismo y con los demás. La oración sincera es mi alimento, y la fe en su palabra es el faro que ilumina mi sendero, incluso cuando la neblina de la duda asoma. Con el pasar del tiempo, crece en mí la certeza de que mi corazón se va moldeando. Ya no soy el mismo que era antes, porque la gracia tiene el poder de romper mis cadenas internas. El amor que se me ha otorgado fluye a través de mí para bendecir a otros, de la misma forma que tantos me han bendecido con su compasión y ayuda desinteresada. Ese intercambio incesante de amor espiritual es la esencia del Evangelio, pues Jesús mismo enseñó que amar a Dios y al prójimo resume toda la ley. Finalmente, en estos pensamientos unificados, deseo que, al leerlos, quien se sienta triste reciba un rayo de esperanza, que quien experimente culpa sea invitado a recibir el perdón, que quien busque un cambio de rumbo halle el empujón para seguir adelante, que quien se sienta lejos de la bondad comprenda que la distancia no es un obstáculo infranqueable. El Señor conoce cada corazón y está siempre dispuesto a abrazar al que vuelve. Concluyo, pues, esta larga reflexión con la convicción de que cada nuevo día es un regalo y una oportunidad de reconstruir nuestra historia de la mano de un Padre amoroso. Su luz trasciende cualquier obscuridad. Su fuerza hace retroceder la angustia y su ternura borra las lágrimas. Puede que los afanes no desaparezcan por completo, pero sabré manejarlos y vivirlos con la certeza de que,
En medio de la tempestad, hay una roca firme que no me dejará a la deriva. Allí encuentro descanso. Allí encuentro mi lugar. Allí reconozco mi identidad. Y con el corazón dispuesto, me dispongo a dar el paso siguiente, sabiendo que Dios va conmigo. En mi camino de fe, he descubierto que cada día trae consigo oportunidades de crecimiento que no siempre sé reconocer en el momento. A veces, me resulta complicado ver la mano de Dios obrando en las circunstancias más cotidianas o en aquellas que me parecen irrelevantes. Sin embargo, si medito y me detengo a observar, constato su presencia. La encuentro en el susurro del viento que refresca un día caluroso, en la mirada amable de la gente que encuentro, y en el esfuerzo de quienes buscan hacer el bien, sin esperar recompensa. También la siento, de forma sutil, pero decisiva, en la paz interior que nace al encomendarle mis pasos. Uno de los aprendizajes más grandes que me ha dejado la vida es la importancia de rendir mis luchas cotidianas, mis angustias y mis metas en las manos de Dios. A lo largo de los años me he dado cuenta de que, cuando trato de controlar cada detalle de mi existencia, termino agotándome. Me empeño en prever las consecuencias de cada decisión, en evitar errores, en diseñar planes infalibles. Pero la realidad es que la existencia humana está llena de variables que no puedo manejar, y es allí donde la confianza en Dios cobra sentido. La certeza de que Él cuida de mí y de los míos, mejor de lo que yo pudiera hacerlo, suaviza la tensión que amenaza con robar mi gozo y anula el agobio que a ratos me asfixia. En esa misma línea, me ha servido mucho el leer el pasaje que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Es un recordatorio constante de que mi mejor esfuerzo se completa con la gracia divina. Por lo tanto, no es inútil tener metas y trabajar con disciplina, sino que la clave está en no creer que solo se trata de mi habilidad o de mi fuerza de voluntad. Se requiere humildad para reconocer que, a pesar de mi empeño, hay factores inmensos que escapan a mi control, y que solo bajo la guía de Dios, mis planes pueden concretarse conforme a un propósito mayor. Esta humildad me lleva a valorar de manera distinta mis oraciones. En lugar de verlas como una simple lista de peticiones para que Dios resuelva mis dificultades, las entiendo como un espacio de encuentro personal, un diálogo sincero y afectuoso. No vengo a la oración únicamente a obtener algo, sino a descansar, a nutrir mi alma, a recibir luz sobre lo que me inquieta y también a exponer mis temores. Allí presento mis heridas y mis fallos, confiando en que el Señor me acoge con ternura, me orienta y me invita a la conversión. La alegría de la fe se profundiza cuando asumo que no soy un extraño para Él, sino una hija o hijo amado, escuchado y comprendido. He experimentado cómo, al final de un día agitado, cuando mis fuerzas se agotan, la oración me renueva. Basta detenerme, quedarme en silencio unos instantes, respirar profundo y confesarle con sencillez: Padre, hoy vengo cansado, siento que mis problemas me superan, ayúdame a liberarme de ellos. Entonces, poco a poco, como si alguien descargara un peso de mis hombros, encuentro serenidad. De esta manera, mi forma de entender la oración ha transitado de ser solo un acto repetitivo
o forzado a constituirse en un refugio y una fuente de energía que me alienta a continuar. Pido al Señor que cada día mis ojos puedan ver las bendiciones que me rodean. Aún en épocas de escasez, todavía hay motivos para agradecer. La vida, la familia, la salud, la oportunidad de aprender de cada lección que deja el sufrimiento. Dentro de mí late el anhelo de retribuir ese amor que me ha salvado tantas veces. ¿Cómo hacerlo? Seguiré sirviendo a mis semejantes, intentando vivir con misericordia, procurando entender antes de juzgar, y recordando que todos enfrentamos luchas internas que, a menudo, nos salen a la luz. Meditar en todo esto me transforma y me impulsa a ser más compasivo y a valorar la dignidad del otro, aunque piense diferente a mí o provenga de otra cultura. En mis reflexiones, me viene también a la mente lo valioso que resulta el perdón. El resentimiento enquista y roba la alegría. Incluso puede perjudicar la salud física y mental. Perdonar no es un acto de debilidad, sino un camino de libertad. Acepto que me duela la herida y reconozco que fui ofendido. Sin embargo, renuncio al deseo de venganza y de encono, y pido a Dios la gracia de soltar ese rencor. No es algo instantáneo. A menudo, el proceso de sanar incluye una lucha interna. Pero si logro amar, aun aquellos que me lastiman, descubro una paz profunda que brota de saber que no estoy obligado a cargar con la amargura. Detrás de cada acto de perdón sincero, percibo el ejemplo del Maestro que, en su pasión, ofreció clemencia hasta para sus agresores. Él me muestra que, en la mansedumbre y la humildad, se revela la verdadera grandeza. Del mismo modo, cuando hablo del perdón, debo recordar perdonarme a mí mismo. Me doy cuenta de que en ocasiones soy mi juez más severo. Traigo a mi memoria los errores pasados y me condeno. Me reprocho no haber tomado otra decisión, no haber sido más sabio o más amable, o no haber reaccionado de forma correcta. Pero la fe me invita a avanzar, a confiar en que el arrepentimiento sincero y la disposición de enmendarme me reconcilien con Dios y con los demás. Así, en lugar de quedarme atrapado en la culpa, opto por aprender de mis equivocaciones y emprender un camino renovado. Cada mañana, decido iniciar mi día con un corazón humilde que se abre al amor divino. Preparo mis pensamientos para enfocarlos en lo positivo y en lo constructivo. Agradezco la luz del sol, el aire fresco, el techo que me abriga, y pido que mis pasos sean guiados para emprender acciones que eleven mi espíritu y edifiquen a quienes me rodean. Recojo las fuerzas necesarias para enfrentar lo que venga, recordando que no dependo únicamente de mí. Y, si algo me conmueve, lo transformo en una intercesión. Señor, mira a mi hermano que sufre, alivia su carga. Mira a mi vecina que está enferma, bendícela con tu medicina de amor. Este tipo de oración me acerca no solo a Dios, sino también a las necesidades ajenas, cultivando la empatía. A medida que avanzo en este sendero de fe, también voy siendo consciente de la naturaleza frágil de la vida. Un día estoy con salud, y al otro día puede haber un problema que la comprometa. Sin embargo, la esperanza cristiana me enseña que, aunque la vida terrenal sea temporal, la meta última no está en lo que se acaba, sino en la comunión eterna con Dios.
Este horizonte me ayuda a relativizar mis preocupaciones, pues comprendo que el sentido de mi existencia no se termina aquí. Esto no significa descuidar mi cuerpo o mi entorno, sino reconocer que todo debe ordenarse en función de lo que perdura, que es el amor. Cada obra buena, cada palabra que consuela, cada acto de servicio y cada minuto de honradez se convierten en pequeñas piedras que construyen una casa firme en la eternidad. Los días que transcurren en la aparente normalidad suelen ser una invitación para cultivar la gratitud. No siempre se presentan sucesos extraordinarios, pero la grandeza de la vida se manifiesta en los detalles sencillos. Estos incluyen el abrazo que calma la angustia, el aroma del pan recién horneado, la risa de un niño que contagia alegría y la mirada de un anciano lleno de historias y sabiduría. Si vivo con los ojos del corazón abiertos, identificaré infinidad de ocasiones para exaltar la grandeza de Dios. Y entonces, incluso en las tristezas, no pierdo la luz de la fe. Entiendo que no se me prometió una vida exenta de dolor, sino la compañía fiel de quien me ama. Esa certeza me sostiene. Por otro lado, reconozco que hay momentos en que la confusión me atrapa. Me asaltan dudas acerca de mi vocación, acerca de si estoy actuando correctamente con mi familia o en mi trabajo. En esos instantes, la palabra divina se convierte en una brújula. Leo la Escritura y encuentro ejemplos de hombres y mujeres que, con su debilidad, se dejaron moldear por Dios y lograron vencer obstáculos inimaginables. Moisés, David, Ruth, Esther, María de Nazaret, Pablo, cada uno, a su manera, experimentó desafíos, pero su confianza en el Señor los llevó más allá de sus límites. Releer sus historias me inspira y confirma que la fidelidad y el coraje son posibles, pues no se basan solo en la fuerza humana, sino en la gracia que proviene de lo alto. Me entusiasma pensar que, con mi testimonio, puedo iluminar la senda de otros. No hace falta que sea un gran líder o alguien famoso. Basta con que sea fiel en las pequeñas cosas, que sea honesto, que trate a cada persona con dignidad, que brinde una palabra de aliento al caído y que comparta el alimento con el necesitado. A través de gestos sencillos, reflejo la bondad divina y siembro semillas de fe. No pocas veces, alguien ha llegado para decirme que un pequeño favor que realicé cambió su día o aligeró su pena. Esto me recuerda cuán grande es el efecto multiplicador de la caridad. Hay circunstancias especialmente duras. Por ejemplo, cuando enfrento la enfermedad de un ser querido, su sufrimiento y mi impotencia ante el dolor me exigen un grado mayor de fe. En esas horas, la oración se torna más intensa. Brota de mis labios un clamor profundo. Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona, pero por favor, no nos sueltes de tu mano. Y he constatado que la presencia divina se hace más notoria, regalando consuelo, fortaleza y un amor que trasciende los límites de la lógica. A veces, la sanidad llega de manera inmediata. Otras el camino es más prolongado. Pero en todo caso, la fe me asegura que incluso la muerte no es el fin, que hay una vida que el mal no puede arrebatar. Otras luchas pueden ser más íntimas, como las tentaciones que me acechan en la cotidianidad. Podría ser la tentación de la soberbia, de la desesperanza, de la lujuria,
del rencor o de la codicia. Cada persona sabe cuáles son sus debilidades. Aprendí que, en estos combates espirituales, no es saludable fiarme solo de mi voluntad. Necesito la fuerza divina para decir no a lo que destruye mi alma y sí a lo que la edifica. Es crucial reconocer mis límites y pedir ayuda. Dios no me abandona en estos campos de batalla. Él me facilita la salida y me ofrece la victoria si soy sincero y perseverante. En más de una ocasión, cuando siento que el cansancio me vence, recuerdo las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Es uno de los versículos que más paz me proporciona. Entonces llego a la oración y confieso: Señor, no puedo más, estoy agotado, sumido en el estrés, me siento incapaz de avanzar. Me quedo en silencio, imaginando que apoyo mi cabeza en su regazo. Y al cabo de unos minutos de quietud, renuevo mi espíritu. Quizá las situaciones no cambien en lo inmediato, pero mi actitud se transforma. Retomo fuerzas y confianza. Descanso porque descubro que no voy solo, y que el peso más fuerte lo lleva Él. He descubierto la hermosura de orar de distintas maneras. Puedo orar con textos bíblicos, dejándome interpelar por lo que leo. Puedo recitar un salmo, encarnándolo en mi propia realidad, y sentir así que la escritura se vuelve viva en mí. Puedo orar cantando, porque la música eleva el alma y me conecta con lo sagrado. Puedo orar mientras camino, contemplando la naturaleza, dejando que el asombro me lleve a alabar al Creador. Puedo orar en silencio, simplemente estando consciente de la presencia divina y de mi respiración, reconociendo que el aliento de vida habita en mi interior. Todas estas modalidades alimentan mi relación con Dios y me ayudan a mantenerme alerta a su voz. Llegando la noche, reflexiono sobre la manera en que invertí mi tiempo y mis energías. Pregunto: ¿he amado hoy? ¿He sido testigo de la bondad del Señor? ¿He sabido perdonar? ¿He hecho lo posible por no herir a los demás? A veces, la respuesta me alegra. Otras veces me apena y me lleva a pedir perdón. Me reconforta creer que no se trata de alcanzar una perfección intachable, sino de un proceso. Cada día puedo pulir un poco más mi carácter y asemejarme más al hombre o la mujer que el Padre sueña que yo sea. Aún así, no lo logro por mis méritos, sino gracias a la semilla divina sembrada en mí y a la acción constante del Espíritu Santo que me va modelando. El amor de Dios me hace comprender que cada ser humano es único y valioso. Aunque no comparta sus ideas o estilos de vida, estoy llamado a respetarle y a reconocerle como imagen del Creador. Cuánto alivio y cuánta paz brotan de esta convicción. Si todos la abrazáramos, seguramente los conflictos, las guerras y las divisiones disminuirían de forma radical. Por desgracia, existen tensiones en el mundo que llevan a la violencia y al sufrimiento de los más indefensos. Pero la fe cristiana me enseña que mi oración y mis acciones pueden tener un efecto real. Quizá no transforme todo de la noche a la mañana, pero puedo ser un instrumento de reconciliación en mi entorno. Puedo educar en la fraternidad y en el respeto. Puedo compartir lo que tengo con quienes nada poseen. De ese modo, aporto mi granito de arena
para que el reino de Dios se manifieste un poco más cada día. Hay ocasiones en que la vida me sorprende con situaciones inesperadas y hermosas. He aprendido a llamar a esos eventos pequeños milagros. Tal vez reciba una visita que me anime justo en el momento de mayor desolación, o me lleguen los recursos que preciso en el instante más apremiante. También podría ser que me llame alguien con quien había perdido contacto y se abra un camino de reconciliación. Tales vivencias alimentan mi confianza en la divina providencia y me recuerdan que nada escapa a los designios del Señor. Por supuesto, se requiere fe para mirar estos sucesos como milagros, en vez de como meras coincidencias. Y si decido hacerlo, mi corazón se llena de gozo, porque cada uno de esos coincidencias me habla de un amor incondicional que me cuida y sustenta. En todo mi trayecto he notado que la palabra de alabanza cumple una función esencial. Alabar a Dios cuando me va bien resulta relativamente fácil, pero alabarlo en los días de dolor es un acto de valentía y confianza. He pasado por instantes de tormenta emocional, sin ganas de levantarme de la cama, con la tentación de sumirme en la queja. Sin embargo, en una de esas ocasiones, recordé un pasaje en los Salmos donde el salmista, aún rodeado de enemigos, expresaba su adoración al Altísimo. Así que probé hacerlo. Con lágrimas, y sin entender los porqués de mi situación, levanté mi voz para decir: Padre, te adoro, porque sé que eres bueno, incluso si no comprendo tu plan ahora. Mis labios te bendicen. Y sorprendentemente, sentí que la amargura perdía poder sobre mí. Fue como encender una luz en medio de la oscuridad. De allí aprendí que la alabanza en la prueba libera y renueva el alma. Quiero también mencionar la importancia de la comunidad en la fe. No estamos llamados a vivir en soledad absoluta. Cuando me reúno con otras personas que comparten mis creencias, mi esperanza se fortalece y me veo acompañado en la ruta. La fraternidad cristiana me anima a ejercer la caridad, a orar los unos por los otros y a abrir mis horizontes. Además, cada miembro de la comunidad tiene experiencias de vida que son un regalo para quienes saben escuchar. Así, en medio de la diversidad de historias personales, Dios se hace presente y nos enseñamos mutuamente. Nos consolamos cuando algo duele y nos motivamos a perseverar. Otra práctica que me resulta enriquecedora es dar testimonio ante otros de la bondad que he experimentado. No se trata de presumir que lo sé todo, sino de confesar humildemente que, a pesar de mis falencias, he recibido milagros, misericordia y consuelo. A veces, comparto con un amigo cómo superé una etapa difícil, orando e intentando vivir con integridad, y compruebo que ese relato puede infundirle ánimo. No pocas personas se sienten solas en sus luchas, y saber que alguien más ha pasado por una prueba semejante y la ha superado con la ayuda divina las estimula a no rendirse. Me gusta pensar que, en esta cadena de testimonios, el bien se expande. Reflexionando además sobre las promesas contenidas en la Biblia, hallo un sosiego que me reconforta. Mensajes como: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, o el que comenzó en ustedes la buena obra la completará. Cada paso que doy con fe me acerca más a la plenitud. Incluso cuando tropiezo, la gracia divina me levanta. Y cuando llegan las bendiciones,
procuro agradecer sin caer en la soberbia de creer que me las he ganado por mis méritos. De ese modo, se crea un círculo virtuoso de humildad, gratitud, esfuerzo y alegría. Hay ocasiones en las que me preguntan cómo superar el miedo ante los problemas. Mi respuesta, nacida de mi experiencia, es que la fe y la esperanza se convierten en antídotos contra el temor. Esto no significa que no sienta miedo, sino que el miedo no tiene la última palabra. Alguien sabio me dijo una vez, valiente no es quien no siente miedo, sino quien, aun sintiéndolo, avanza confiado en la fuerza del Señor. Así pues, la valentía se nutre de la certeza de que Dios nos ama y no nos soltará, pase lo que pase. Ese amor perfecto echa fuera el temor. Mientras paso por estos ejercicios espirituales de oración y reflexión, noto también que mi vida se ordena de manera más saludable. La oración me da claridad mental, me reubica ante mis responsabilidades y me hace más consciente de mis relaciones. Si antes me enojaba con facilidad por cosas pequeñas, ahora detecto cuando la ira empieza a emerger, y en lugar de explotar, respiro y pido la paz de Dios. A veces, fallo y reacciono mal, pero incluso en esos fallos, si luego corro a la presencia divina y pido perdón, siento un alivio sincero y la oportunidad de rectificar. Es hermoso darse cuenta de que cada día es una nueva invitación a descubrir el amor de Dios en los detalles. Puede ser en la bendición de llegar seguro a casa, en el alivio de un dolor, en la amistad que sostiene, en la reconciliación de quienes estaban distanciados. Cada uno de esos hechos tiene un matiz de gracia que, contemplado con ojos de fe, me confirma la presencia inquebrantable del Creador en nuestro mundo. A lo largo de estas reflexiones, he visto cómo la vida cristiana me va puliendo como persona. La palabra discípulo tiene su raíz en la idea de un aprendizaje continuo, y en verdad así es. No dejo de aprender a amar, de aprender a orar, de aprender a perdonar y de aprender a reconocer mi dependencia de quien me da la vida. Me doy cuenta de que, a cada momento puedo decidir si me aferro a la desesperanza, o abro el corazón a la fe. Y elijo la fe, porque creer es apostar por una realidad que trasciende las apariencias y me permite experimentar el poder del bien, la belleza del amor y la certeza de la eternidad. Si recapitulo lo que he venido compartiendo, me doy cuenta de que mi caminar se resume en unas cuantas palabras: confianza, gratitud, servicio, perdón, humildad, esperanza y sobre todo, amor. Cada una se relaciona con las demás y se refuerzan entre sí. Vivir así no siempre es fácil, pues exige cambiar patrones, sanar heridas, enfrentar retos, pero me reconforta la promesa de que Dios es el que obra en mí y me dará la gracia necesaria para perseverar. Imagino que muchas personas que lean este texto se verán reflejadas en algunas partes, porque las luchas internas y los anhelos de paz, salud y redención son universales. A cada uno de ustedes les diría: no se rindan. Sigan buscando a Dios en la sencillez del día a día. Abran su corazón en oración. Presenten su vulnerabilidad y sus sueños. Confíen en que, aunque haya nubarrones, tarde o temprano, el sol de la esperanza volverá a brillar. La fe cristiana me enseña a llevar mi cruz con la mirada puesta en Jesús,
quien cargó con la suya y la transformó en instrumento de salvación y fuente de vida eterna. De ahí que, cuando me siento abatido, no solo recuerdo su muerte, sino también su resurrección, que es la prueba de que el amor y la vida triunfan sobre la muerte. Esta celebración me renueva en la convicción de que mi destino no es el sufrimiento perpetuo, sino la plenitud en Dios. Me anima a enfrentar las dificultades con la fuerza que proviene de esa victoria definitiva. En momentos de adversidad, he comprobado también el apoyo inmenso de la fe comunitaria. Cuando otras personas oran por mí, siento un gran impulso para seguir adelante. Y cuando soy yo quien ora por alguien que pasa un momento crítico, mi propia fe crece al ver cómo Dios se manifiesta. Sin duda, somos llamados a ser familia en la fe, a sostenernos, a aprender juntos, a construir lazos de fraternidad auténtica. En esa comunión, la soledad pierde poder y la esperanza se multiplica. De igual modo, reconozco la necesidad de perdonar a la Iglesia misma cuando he visto fallas o escándalos en personas que se suponen religiosas. Comprendo que todos somos humanos y que esos errores no anulan la verdad ni la fuerza del mensaje. Dios, en su misericordia, sigue usando a hombres y mujeres imperfectos para difundir su palabra. No justifica las faltas, pero sigue llamando a la conversión. Ello me recuerda que debo orar también por quienes representan la fe ante el mundo, para que vivan con coherencia y humildad, y para que mi aporte sea siempre constructivo. Un elemento esencial de la espiritualidad cristiana es la Eucaristía, para quienes profesan la fe católica, o la Santa Cena en las diversas tradiciones, ese momento en que el creyente se une a Cristo de manera sacramental o conmemorativa. A muchos los reconforta la idea de que no estamos solos, sino que Él se hace presente para nutrir nuestro interior. Esto no se limita a un gesto simbólico. Para muchos es la fuente de la gracia, un misterio que alimenta el alma y renueva el amor. Se convierte en una invitación a hacerse pan partido para los demás, a ser solidarios y generosos, tal como lo fue Jesús al entregar su vida. Dejar que ese sacramento transforme los pensamientos y las acciones cotidianas es un desafío permanente. Quizás una de las grandes batallas de nuestro tiempo sea la dispersión y la prisa. Cargamos con agendas llenas, múltiples dispositivos electrónicos, comunicación sin descanso. En este escenario, la oración puede parecer una pérdida de tiempo. Pero justamente allí radica el desafío. Detenerse unos minutos, desconectarse de la vorágine, entrar en la quietud y escuchar la voz interior. Redescubro, en esos instantes, mi verdadera esencia y comunión con lo eterno. Lo curioso es que, después de orar, suelo sentirme más productivo, con mayor claridad y con mejores disposiciones para atender las tareas pendientes. Pareciera paradójico, mas es la realidad de que el encuentro con lo trascendente me ordena el caos mental y me ofrece reposo. De la misma forma, no puedo dejar de mencionar la importancia de la lectio divina, o lectura orante de la Biblia, que implica leer un texto sagrado, meditarlo, orar con él y contemplarlo, tratando de llevarlo a la práctica. A lo largo de la historia, muchos santos y devotos cristianos han cultivado este método y han hallado en él una manera de penetrar en la sabiduría de Dios.
Me enseña a no quedarme en la superficialidad de las palabras, sino a interiorizarlas y permitir que me transformen. En consecuencia, esa palabra se hace viva y eficaz, como un fuego en mi interior que ilumina y calienta el corazón. Con todo lo relatado, me siento impulsado a compartir un mensaje de aliento. Nuestra fragilidad humana se transforma en fortaleza cuando la unimos con la gracia divina. No estamos solos, no somos huérfanos. El Padre amoroso nos acoge. Nos acompañan la presencia de Cristo, los dones del Espíritu, el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos y la hermandad de aquellos que han experimentado milagros en su existencia. No importa lo oscura que parezca una noche, la aurora de un nuevo día llega, y con ella, la esperanza se renueva. Si en algún momento me siento perdido o confundido, siempre puedo repetir interiormente una súplica sencilla. Señor, ilumíname, muéstrame el camino. Con esa frase, expreso mi confianza y dispongo el alma para recibir indicaciones. No pretendo señales estruendosas, sino la convicción, la paz interior y la orientación que me guíen hacia la meta correcta. Esto me permite, a la vez, mantener el corazón atento para que no pase por alto las inspiraciones divinas que surgen en la conciencia. Estas inspiraciones pueden aparecer en una predicación, en un consejo fraterno o incluso en los hechos del día a día, los cuales me llaman a la prudencia y a la caridad. Finalmente, noto que, al recorrer estas reflexiones, la clave se halla en la perseverancia. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión que renuevo constantemente. No siempre siento la presencia de Dios, pero creo en ella y actúo en consecuencia. Cuando los vientos se tornan desfavorables, me aferro con más fuerza a lo que he visto y oído. Sé que hay alguien que me sostiene, que me perdona y que me ama sin condiciones. Ese alguien para mí es Dios, revelado en Cristo, que se hace mi roca inconmovible. Con su auxilio, enfrento tentaciones y problemas, confío en la providencia, celebro la vida y al final de cada jornada puedo agradecer por lo vivido, incluso si hubo tropiezos. Así, con un corazón lleno de gratitud y esperanza, me propongo seguir adelante. Me anima pensar en todo lo que he aprendido hasta ahora y en lo que me queda por descubrir. Cada día trae una enseñanza distinta. Con fe, transformo las dificultades en peldaños de crecimiento. Con amor, cultivo relaciones sólidas que me enriquecen y que me permiten servir. Con la fuerza del Espíritu Santo, atesoro la vida tal como se presenta y la devuelvo al Creador en forma de acciones buenas y sinceras. Creo que, al final, todo se reduce a confiar plenamente, a agradecer y a amar sin medida. Quien vive así, experimenta la plenitud de la presencia divina y se hace portador de alegría en medio de este mundo sediento de verdad y bondad. Me despido con la paz que solo la fe puede otorgar, deseando que estas ideas expandan la esperanza, disuelvan los miedos y fortalezcan la convicción de que Dios está en cada instante. Aun cuando mis ojos no lo perciban con claridad, Él está allí. Y si en algún momento la noche parece muy larga, confío en que el día llegará, trayendo la luz de la gracia. Es la promesa que vibra en las Escrituras y en el corazón de quienes creemos. Desde ese lugar interno, oramos por un mundo mejor,
por la sanación de nuestras heridas, por la unión de nuestras familias, por la sabiduría en nuestras decisiones, por la valentía de servir con alegría. Que así sea siempre. Amén.